Vamos a ir comenzando. Espero que ya estamos todos preparados. Vamos a continuar con la enseñanza. Anteriormente, para hacer un breve repaso de lo que vimos anteriormente, comenzamos a hablar del tabernáculo de Moisés. Comenzamos a mencionar algunos detalles. Prácticamente lo que vimos fue la cerca y la puerta del tabernáculo. Vimos cómo esta estaba construida, lo que representaba esta cerca, la cual separaba, era como quien dice el juicio para los que estaban afuera, gracia para los que estaban dentro de la cerca del tabernáculo. Entonces encontramos eso, la puerta que es Cristo, es la puerta de la salvación, y cómo se presenta el Evangelio como esa puerta que tenemos para que como hijos de Dios ingresemos al tabernáculo a través de Cristo y que podamos entrar dentro de lo que son los atrios, que es lo que vamos a ver en este momento, lo que es el altar de bronce y lo que es el lavacro o fuente de bronce, que es otro nombre que se le refiere. Entonces, si miramos primero, vamos a empezar hablando del altar de bronce. Vamos a comenzar hablando acerca de de lo que simboliza, de lo que representa y los detalles de este altar. Entonces, si podemos ver, podemos encontrar el altar, se mira una figura como algo cuadrado. Podemos encontrar lo que es el altar de sacrificio, que es donde se llevan las ofrendas. Aquí está la palabra hebrea para altar, es mishpat, y significa lugar de matanza, y era donde se ofrecían los sacrificios de los animales para expiación de los pecados. Entonces esto tiene una figuración, tiene una representación. Significado de altar. Solamente a través de la sangre del sacrificio se podía entrar a la presencia de Dios, siendo este sombra del sacrificio de Cristo como Cordero. Por la sangre derramada del Cordero de Dios tenemos acceso a la presencia del Padre. Efesios 2:18. Curiosamente, lo primero que miramos, cuando alguien entra por la puerta y pasa de la puerta de los atrios, lo primero que mira es el altar de bronce. Y es que el significado de este altar simboliza a Cristo. Cristo es el Cordero que fue sacrificado, así como cada ofrenda que se daba en aquellos tiempos era un simbolismo del sacrificio de Cristo en la cruz como Cordero al matadero. Entonces tal vez podemos leer la cita, Efesios 2:18. Podemos hablar de la sangre derramada del Cordero de Dios, a través del cual tenemos acceso a la presencia del Padre. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Ajá. Tenemos una sola entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces encontramos esto y vamos a ver a detalle todo lo que significa el altar. Esta es una representación de Cristo. Entonces, en primer lugar, encontramos que el altar estaba hecho de madera de acacia. Era un material muy resistente, pero estaba revestida de bronce por la parte exterior, por la parte de afuera. Y todo esto es figura de Cristo y su cuerpo incorruptible. O sea, Cristo se hizo hombre, tomó nuestra forma para morir como hombre, pero sin pecado. Entonces tal vez podemos leer Isaías 53:2, Mateo 27:46. En Isaías 53:2 dice así: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Entonces eso nos habla de la madera, de la acacia, como un símbolo de Cristo. Tal vez leemos la otra cita. Sí,
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, llama sabactini. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok. Entonces encontramos que este altar es figura de Cristo. Y habíamos hablado anteriormente que el bronce es un símbolo de sacrificio y de sufrimiento. Y este altar estaba compuesto de madera por dentro y revestido, recubierto de bronce, figura de Cristo, de su sacrificio en la cruz, de su sufrimiento, de su dolor, de lo que él pasó. También miramos un segundo detalle de las características de este altar. Dice, era el mobiliario más grande en el tabernáculo y estaba hueco por dentro. Aquí cabían todos los otros mobiliarios. Tipifica que todas las verdades representadas en los demás mobiliarios estaban contenidas en el fundamento del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando encontramos esto, hay una verdad fundamental, y que es que el sacrificio de Cristo encierra todo lo demás. Esta verdad encierra todas las verdades del tabernáculo. Por eso todos los mobiliarios dicen que cabían dentro del mismo altar. Representa el sacrificio de Cristo, y el que entra por la puerta, como lo dije hace un momento, primero tiene que reconocer a Cristo, y es el inicio de su proceso de restauración. La dimensión del altar era de 5 por 5, 25, número de gracia. Gracia sobre gracia igual a misericordia. Entonces habíamos encontrado también en la vez anterior que el 5 simbolizaba gracia. Encontramos a las 10 vírgenes, por ejemplo, lo leímos la vez anterior, donde las 10 vírgenes, el 5 eran sensatas, eran prudentes, y 5 eran insensatas. Entonces encontramos que el 5 es número de gracia, lo miramos en la cerca. Ahora lo encontramos en las dimensiones del altar, pero no solamente eso, es que las dimensiones eran 5 por 5. Entonces encontramos que eso era gracia sobre gracia, y eso es igual a misericordia. La misericordia de Dios a través de su sacrificio en la cruz. La altura del altar era de 3 codos. Esto representa la participación de la Trinidad en la salvación. 1. El Padre decide. 2. El Espíritu Santo llama. 3. El Hijo efectúa el sacrificio. Entonces nuevamente la altura del altar nos enseña esto: la participación de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre determina un plan de salvación para el hombre. Dios Espíritu Santo hace el llamado y es el que reviste de poder y autoridad a Cristo para efectuar su obra y para llegar a este momento en la cruz. Y el Hijo es el que efectúa el sacrificio. Las 4 esquinas es donde se efectúa el sacrificio: norte, sur, este y oeste, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego encontramos esa es la ubicación. Las 4 patas representan las 4 manifestaciones del Hijo. 1, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de hombre e hijo de Dios. Varas de madera, de acacia y cubiertas de bronce. Medio para transportar el altar. Nosotros somos los portadores de la salvación. Marcos 16:15. Ok. Encontramos primero las cuatro patas del altar. Ha representado de las manifestaciones a las que Jesús se le llama. A Jesús se le llama hijo de Abraham, hijo de David, se le llama hijo de hombre y se le llama también hijo de Dios. Entonces se ve representado en las 4 patas del altar. Y este punto me interesa bastante porque es que el altar de sacrificio tenía unas varas que eran de madera de acacia y que estaban cubiertas de bronce, con las cuales se transportaba el altar. Tal vez lees la cita, por favor. Marcos 16:15 dice: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, eso de ir
representa que ahora nosotros, las varas nos representan a nosotros, porque nosotros nosotros transportamos el altar, a través de nosotros reflejamos o representamos la obra que Jesús hizo en la cruz y la participamos o la compartimos a los que aún no la conocen. Entonces nosotros somos los portadores de la salvación, los que ya somos salvos, los que ya estamos en Cristo. Y nos toca a nosotros portar esa salvación para poderla transmitir a las demás personas. El altar es símbolo de Cristo. Dice Cristo quien se hizo sacrificio por nosotros. Hebreos 10:12 nos ungió con su Santo Espíritu, haciéndonos rey y sacerdotes. Apocalipsis 1:6 y nos lleva a la victoria. 1 Corintios 15:57. Ok, tal vez buscamos las citas. Cristo se hizo sacrificio por nosotros. Eso lo vamos a encontrar en Hebreos. Tal vez lo leemos. Muy bien. Aquí en Hebreos 10:12 nos dice, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Amén. Ok. Él se hizo, dice, un solo sacrificio por los pecados para siempre. O sea, lo que se figuraba en las acciones sacerdotales del Antiguo Testamento era proyección de Cristo en la cruz, de la obra del Cordero en la cruz. Entonces, Él dio su vida en salvación nuestra. Y Él fue ese Cordero que Dios envió, que Dios Padre envió al mundo para que fuera sacrificado y pudiera abrirnos una puerta de salvación. Entonces, por eso el altar es símbolo de Cristo. El holocausto que se hacía en el altar es símbolo de Cristo. Entonces, Cristo primero se sacrificó por nosotros. Él se hizo sacrificio por nosotros. Ese lugar nos pertenecía a nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que pagar por nuestros pecados. Nosotros teníamos que pagar por esa deuda. Nosotros ya veníamos desde antes de nacer, ya veníamos con una carga de una deuda impagable a causa del pecado del hombre, a causa del pecado de la desobediencia. Y vino Cristo y dijo, yo voy a pagar por ti. Entonces lo que Cristo hizo fue que toda esa deuda que era nuestra, Él se la cargó a Él. Y en lugar de nosotros se sacrificó Él. Pero no solamente Él se sacrificó, sino que también nos ungió con su Espíritu Santo y nos hizo reyes y sacerdotes. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, imagínate, curiosamente, Él deja su posición en el cielo, Él deja su divinidad, Él se despoja de su manto de divino, de su divinidad. Él se hizo hombre, Él tomó forma de hombre, fue un simple mortal, pero sin pecado en medio de nosotros. Se sacrificó por nosotros y no solamente eso, sino que nos devolvió a nosotros aquello que Adán y Eva perdieron en el huerto. Es su posición en el reino, la posición de Adán y Eva, eran corona de la creación, ellos la habían perdido y Cristo ahora nos devuelve esa posición y nos hace reyes y sacerdotes. Y no solo eso, nos lleva a la victoria. Leemos 1 Corintios 15:57. Nos dice, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Él nos llevó a la victoria. O sea, encontramos que el altar del sacrificio, el lugar donde se hacían las ofrendas, donde se quemaban los carneros, donde se ofrecía el holocausto, donde se ofrecían las ofrendas que se le daban a Dios, ese lugar es representación y símbolo de Cristo en la cruz. Y ahora es lo que nosotros tenemos que mirar, lo que nosotros tenemos que reconocer. Pero aparte de eso, si miramos la otra diapositiva, Héctor, yo quiero que analicemos un poco esta parte,
Igual quisiera si ustedes me lo pueden comentar. Sería muy bueno porque todo lo del altar termina aquí. Somos altares vivientes. ¿Qué significa? Cristo fue el altar donde se murió, sacrificó su vida como hombre por nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? El altar refleja a Cristo. Ya habíamos dicho que el tabernáculo refleja 4 cosas. Refleja a Cristo mismo, refleja a la iglesia, refleja a cada uno de nosotros como hijos de Dios y refleja los tiempos finales. Entonces, ahora tenemos que ver el altar desde un enfoque diferente y pensar qué nos toca a nosotros. Y es que en el altar nosotros tenemos que aprender a hacer lo que dijo Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego que la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Okay. El apóstol decía, presentemos nuestro cuerpo, nuestro ser a Dios, y que ese es el culto racional, esa es nuestra adoración. Entonces él nos enseña que debemos de presentar todo nuestro ser integral como una ofrenda agradable a Dios. Y luego el apóstol Pedro nos enseña que somos piedras vivas. Primera de Pedro 2:5, mencioné del mes. Amén. Primera de Pedro 2:5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Porque somos piedras vivas para ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, nosotros somos el altar. Y aquí hay 2 puntos. Nosotros somos altares vivientes como personas, pero también somos un altar corporativo, o sea, de cuerpos, o sea, todos juntos formamos un altar viviente a Dios como iglesia, como cuerpo de Cristo. Nuestro deber, dice, es ofrecer a Dios una ofrenda agradable. Y entonces encontramos esto, como hijos de Dios, ofrecemos una ofrenda. Y entendemos algo, que la unidad espiritual no anula nuestra individualidad, o sea, como seres individuales también hay algo que tenemos que dar a Dios. Entonces, hay algo bien interesante. Yo siempre tomo esta historia y aquí vamos a hacer una pausa para reflexionar un poco. Tal vez Héctor lees la historia de Génesis 22, del 1 al 11, y vamos a comprender algo muy interesante. Ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios te proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Ok. Yo les quiero hacer una pregunta y quiero que ustedes me contesten. ¿Qué representaba Isaac para Abraham? Bueno, yo pienso que Isaac para Abraham representaba también lo que era la promesa de Dios, porque Dios le había dado una promesa que solamente se podía cumplir por medio de Isaac, porque le dijo que había de él una nación grande y que vendrían grandes generaciones. Entonces, eso era Isaac, representaba la promesa cumplida de Dios, que ahí ya estaba. Recordemos que también Isaac fue un milagro, ¿verdad? Porque ya no era el tiempo para tener hijos de Abraham y de su esposa, pero aún así Dios lo hizo y nació Isaac y entonces fue una promesa cumplida. Y entonces entregar a Isaac sería como entregar la promesa que Dios le había dado a él. Y es ahí donde yo veo la obediencia y la confianza que tenía Abraham, porque lo vemos también como él dice cuando van a subir. Él dice que va a regresar con su hijo, también cuando les dice a los demás que estaban ahí, dice que van a subir, iremos allá, haremos el sacrificio y volveremos. Entonces yo pienso que es la convicción y la fe que tenía Abraham con Dios, de que la palabra que Dios le había dado no se iba a incumplir, no iba a quedar vacía, porque como Abraham tenía esa confianza en Dios, de que si él entregaba a su hijo, la promesa que Dios le había hecho de una u otra forma se tenía que cumplir. Entonces si Isaac moría, incluso Dios tenía el poder para traerlo de regreso. Entonces eso significa para Abraham la promesa de Dios, la promesa cumplida de Dios. En Isaac estaba prácticamente todo lo de Abraham. O sea, es lo que Dios le había dado a Abraham. Y claro, encontramos de que Abraham tenía la fe y sabía que como sea Dios se lo iba a regresar porque se lo había prometido. Pero el hecho de tener que subir al monte y entregar su todo tiene un simbolismo. Y en este caso lo podríamos poner así: Dios nos pide a nosotros que cuando vamos en adoración a Él, cuando vamos en una relación de intimidad y de búsqueda, y cuando nosotros de manera simbólica subimos al monte a tener un encuentro con Él, Dios nos dice: sacrifica a tu Isaac en el altar. Sacrifica a tu Isaac. Isaac representan varias cosas. Representan sueños, los sueños de Abraham. Representan los propósitos de Abraham. Representa la herencia que como padre Abraham dejaba a través de su hijo y a través de las generaciones. Isaac representa el yo de Abraham, representa el ego de Abraham. Isaac representa todas esas partes y representan en nosotros eso mismo. Y la pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a sacrificarnos en el altar? O sea, a sacrificar lo nuestro, a sacrificar nuestro yo. O sea, lo que es nuestro, que Dios diga, Dios te dice, ponlo en el altar. Y claro que los sueños, Dios a veces los restaura. O sea, Dios dice, ponlos en el altar, y Dios decide si nos los quita o los regresa. Pero el asunto es ponlos en el altar. Y también en el altar se sacrifica nuestra carne. Entonces, cuando somos altares vivientes, en el altar tenemos que dejar todo lo que somos. Tenemos que poner nuestros sueños y pues que Dios los regrese. Pues. Tenemos que dejar nuestra naturaleza, nuestro ego, nuestros propios deseos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos,
lo que somos en el altar tenemos que dejar hasta las cosas malas, pues estamos hablando de la parte de nuestra carne. Y fíjense que a veces hay algo que yo comentaba con alguien esta semana, porque no, eso no viene al caso, ¿verdad? Pero creo que me va a ayudar para explicar más. Entonces, interesante, alguien me preguntaba, ¿esto es correcto? Me decía, estaba hablando de los tatuajes, esta persona. ¿Es correcto que un cristiano se haga tatuajes? Me decía eso. Y entonces, igual yo le expliqué, le expliqué acerca de lo que es una cultura, de lo que significa tener una cultura de Dios en nosotros, una cultura del cielo, y lo que son las culturas que nos rodean, de las naciones, y donde tienen sus orígenes y sus raíces. Y sabemos que por eso muchas cosas que se practican a nuestro alrededor no son agradables delante de Dios. Entonces esta persona me hablaba y me decía, qué difícil, porque a veces mi deseo, me decía, es hacer esto. Entonces yo le decía a esta persona, es que a veces nos puede gustar ciertas cosas, pero cuando vemos a Dios y vemos que a Dios no le agrada esto, no significa que no nos guste, sino que el hecho de que aunque nos guste, aunque sintamos como el deseo de hacer algo, que aunque ante los ojos de Dios no sea bonito, agradable, estar en el altar significa que como hijos de Dios, esas cosas las tenemos que entregar. Esas cosas las tenemos que sacrificar en el altar, aunque sea nuestro gusto, aunque sean nuestros deseos. Y como se llame, eso es una práctica cultural, pues que al final tenemos que rendir todas esas cosas. Y de repente hay otras costumbres que tenemos, o otros deseos, otros gustos, que quizás no sean malos, pero Dios tal vez le dice a sus hijos, tienes que rendirme esto. Entonces, pues realmente que en esto miramos lo que es el altar. El altar simboliza a Cristo, pero también nos simboliza a nosotros. Cristo murió por nosotros, ahora nosotros tenemos que morir a nuestros deseos y a nuestra carne para poder seguir en el camino de lo que son los atrios en nuestra vida cristiana.